Hola amigo, ¿qué tal? Hoy les traigo una ecuación de diseño para reactores intermitentes y a la vez un problema. Bueno, en un reactor intermitente dibujamos nuestro reactor. Y sabemos que en un reactor intermitente no hay entrada ni salida, sino que la reacción se lleva adentro. ¿Qué quiere dar a entender? Que la variación de la concentración aquí se va con respecto al tiempo. Entonces, para hacer la ecuación en diseño se utiliza lo que es la ecuación de balance de materia, que comúnmente se conoce que es entrada más generación es igual a acumulación más salida y más desaparición, lo que desaparece. Entonces, si no hay entrada ni salida, esto es cero, este es cero, ni hay generación, esto es cero. Digamos que es irreversible, cero. Entonces nos queda lo que es acumulación más lo que desaparece es igual a cero. Entonces la acumulación es más que nada la variación y el número de moles con respecto al tiempo, y que lo desaparece es igual a la velocidad de reacción por el volumen que hay acá. Entonces ya ponemos lo que es la variación, el número de moles con respecto al tiempo más la velocidad de reacción por el volumen es igual a cero. Despejando esto está sumando de acá, va a pasar a restar, que queda de esta forma. La velocidad de reacción por el volumen es igual a menos la variación del número de moles de A con respecto al tiempo. Entonces, si lo queremos dejar en términos de la conversión, que es XA, y sabemos que Na es igual a Na sub 0 menos Na por XA, entonces aquí sustituimos esto en lo que es acá, y nos queda de esta forma. La velocidad de reacción por el volumen es igual a menos, factorizamos la concentración inicial, quedando 1 menos XA. Entonces, si queremos derivar, esta es una constante y lo sacamos afuera de la diferencial, quedando de esta forma, menos concentración inicial 1 menos X. Entonces, la velocidad de reacción por el volumen es igual a menos la concentración inicial. La derivada de 1 es 0. Y la derivada de la conversión en A nos queda así, menos la diferencial en XA con respecto al tiempo. Entonces menos por menos es más. Nos queda por lo pronto la velocidad de reacción por el volumen es igual a el número de moles inicial por la diferencial de conversión con respecto al tiempo. Entonces este volumen que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, como les mencioné, que si es volumen constante, pues no hay variación. Entonces, el número de mol entre volumen es igual a la concentración. Entonces sabemos que si pero el número de moles entre volumen es igual a la concentración inicial, que queda así. Velocidad de reacción es igual a la concentración inicial o la derivada de la conversión con respecto al tiempo. Entonces, más que nada en los problemas aquí en ingeniería, se pide lo que es cuánta conversión quiero obtener,
pero a la vez en qué tiempo. Entonces aquí se separa lo que es, hacemos lo que es variables separables, separamos. Está dividiendo y pasa a multiplicar. La diferencial de tiempo por la velocidad de reacción es igual a la concentración por la diferencial de la conversión en A. Entonces eso que está multiplicando va a pasar a dividir y nos queda la diferencial de tiempo es igual a la concentración por la diferencia de la conversión en A entre la velocidad de reacción, velocidad de reacción. Entonces aplicamos la integral en ambos. Entonces nuestros límites de integración desde 0 hasta un tiempo t y desde 0 hasta una conversión en xa. Entonces integramos y la integral de diferencial de t es t, y si sustituimos los límites, pues todo nos quedaría que t es igual a la concentración inicial, la integral desde 0 hasta xa por la diferencial de la conversión entre RA. Esto no se integra porque no se sabe cuál es su orden de reacción de R, no se sabe, puede ser que así de esta manera queda expresado. Entonces ya tenemos la ecuación en diseño para un reactor intermitente cuando el volumen es constante y temperatura constante. Bueno, aquí tenemos un problema en lo que dice que hallar el tiempo necesario para lograr el 80% de conversión del reactante A en un reactor intermitente. Dada la reacción, que es A más B, produce 2R. Y nos dan lo que es la velocidad de reacción, que es 0.05 por A y por CB. Y nos dan la concentración de B, que es 2 mol por cada litro, y la concentración inicial de A, que es 1 mol por cada litro. Entonces lo que quiere aquí para iniciar ponemos nuestro punto inicial 1. ¿Cuál es la incógnita del problema? Que es el tiempo necesario. 2 sería los datos que nos da el problema, y los datos que nos da el problema en sí es la velocidad de reacción, que es igual a 0.05 la concentración de B por la concentración de B, y su unidad, que es mol por litro por cada minuto. Entonces aquí su orden de reacción es 1. Y también nos da que es la concentración inicial de A, que es 1 mol por cada litro, y la concentración de B, nuestra concentración de B, que es 2 mol por cada litro, y una conversión que piden del 80%, o también xa es igual a 0.8. Nuestro tercer, digamos que qué condiciones puede dar el problema, pero como les mencioné anteriormente, a temperatura constante, que no haya variación de la temperatura. Esas serían nuestras condiciones. Pues 4, nos preguntaríamos a nosotros mismos, ¿serán suficientes las condiciones que nos da el problema para resolverlo? Pues sí, sí son suficientes. Sí son suficientes. Pues nuestro quinto paso sería nuestro plan de solución. Si la velocidad de reacción nos dan RA es igual a 0.05 concentración de B, entonces para hacer esto, para todo dejarlo en términos de xa, que es de la cual nosotros vamos a integrar, en otras palabras, diferencial en A, que debemos tener esta variable independiente de la cual nosotros vamos a integrar. Entonces, si sabemos que CA es igual a la concentración inicial de 1 menos xa, y CB
Pero no escribí mal. CB es igual a la concentración de B, 1 menos XB. Entonces, para que XB quede en XA, sabemos de que la concentración inicial de XA por la conversión en A entre su coeficiente estequiométrico es igual a la concentración de B por su conversión en B entre su coeficiente estequiométrico de B. Entonces, despejando acá, queda XB es igual a que está dividiendo, pasa a multiplicar, está multiplicando y pasa a dividir, quedando B entre A por concentración inicial de A entre concentración inicial de B por XA. Entonces, si sabemos que XB es igual a, como nos dan que solo reacciona a 1, que su coeficiente estequiométrico de A es 1 y es 1, entonces nos queda 1 y 1, la concentración inicial de A que es 1 y concentración de B que es 2. Aquí no pongo las unidades porque son adimensionales por XA. Entonces, por lo tanto, nos queda XB es igual a un medio de XA. Entonces, sustituyendo esto acá, nos queda CB es igual a concentración de B de 1 menos un medio de la conversión en A. Entonces, si sabemos que la concentración inicial de B es 2, entonces CB es igual a 2, 1 menos un medio de XA es igual a 2 menos XA con sus unidades de mol por cada litro. Entonces, ya teniendo esto, ya será un poco más fácil integrar, conociendo que K es igual a K sub 0 menos 1 menos XA, y sabemos que la concentración, no, esto lo dejamos así, que será nuestra ecuación 1, y CB que es igual a 2 menos XA, que es nuestra ecuación 2. Entonces, estos más rato se sustituirán. Bueno, lo dije mal. Ya tenemos nuestra ecuación que es igual hasta el tiempo y la concentración inicial desde la integral desde 0 hasta XA. La diferencia en XA menos la velocidad de reacción, entre la velocidad de reacción es igual a la concentración inicial de la integral desde 0 hasta XA, la diferencia de XA, y sabemos de que es K, que la K es la constante de velocidad por CB es igual a, como K es una constante, lo sacamos afuera de la integral, que es la concentración inicial entre K, la diferencia de XA. Entonces sustituimos esto, que es concentración inicial 1 menos XA por 2 menos XA. Entonces, esto es una constante, pero esto y esto son iguales, entonces esto y esto se vuelven 1. Entonces nos queda lo que es nos queda 1 entre K desde la integral desde 0 hasta XA, diferencial de XA entre 1 menos XA por 2 menos XA. Disculpen, no había luz y tuve que poner eso. Perdón, energía eléctrica. Entonces, tenemos un producto abajo en el denominador para integrar. Entonces esto se conoce como fracciones parciales, un método que es igual a 1
1 menos xa por 2 menos xa, que es igual a 1 menos xa más b 2 menos xa. Entonces se suma estas fracciones, que se suma así, multiplicando así y así. Queda 2 menos xa más b por 1 menos xa entre 1 menos xa por 2 menos xa. Entonces tenemos en el denominador el mismo denominador igualando. Entonces se van. Nos queda 1 multiplicando, nos queda 2a menos a y xa más b menos b por xa. Entonces, juntando esto con esto y esto con esto, nos queda 1 menos xa menos b por xa más 2 más b. Entonces, factorizando lo que es xa, nos queda menos a y menos b por xa más 2a más b. Entonces, igualando lo que es esta constante con esto, más xa por 0, porque no existe, lo ponemos a 0. Entonces esto se iguala con esto, que nos queda nuestra primera ecuación, menos a y menos b es igual a 0. Nuestra segunda ecuación, 2a más b es igual a 1. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que podemos hacer es sumar la ecuación 1 y ecuación 2. Menos b más b es igual a 0. 2a menos a nos queda a es igual a 1. Entonces ya tenemos el valor de a, que a es igual a 1. Entonces aquí despejando b es igual a menos a. Pero como a es 1, nos queda que b es igual a 1. Entonces, sustituyendo los valores en a y en b, que nos queda de esta forma: 1 menos xa menos 1 menos 2 menos xa. Entonces nos queda que el tiempo es igual a 1 entre k de la integral desde 0 hasta xa por la diferencial de xa. Entonces ya integrando nos queda que el tiempo es igual a 1 entre xa, abriendo corchetes, la integral de 0 y xa, diferencial de xa, 1 menos xa, menos la integral desde 0 hasta xa, diferencial de xa entre 2 menos xa, cerramos corchetes. Entonces esto es como tener la integral desde la diferencial de u entre u es igual al logaritmo de u. Pero para saber si tu diferencial está completo, u es igual a 1 menos xa. Entonces la derivada de u con respecto a xa, la derivada de 1 es 0. La derivada de xa es menos. Entonces queda menos la diferencial de xa. Este menos debe de aparecer acá y a la vez acá. Entonces, como no aparece, le agregamos un menos y a la vez multiplicamos menos por menos más. Entonces acá lo que vamos a hacer, como este menos está acá, lo podemos meter acá, menos, y aquí se convierte en más. Más por menos nos queda menos. Entonces queda el tiempo es igual a 1 entre k, corchete. Entonces nos queda menos un logaritmo
de 1 menos xa más el logaritmo de 2 menos xa desde 0 hasta xa. Entonces tenemos un logaritmo positivo y un negativo, que sabemos si un logaritmo de a menos un logaritmo de b es como tener un logaritmo de a entre b. Propiedades de los logaritmos. Nos queda el tiempo es igual a 1 entre k. Nos queda el logaritmo de 2 menos xa y 1 menos xa desde 0. Pero como el problema nos pide una conversión del 80%, que es igual a 0.8 desde el límite, ahora ya sustituyendo ya los valores. 1, la k, corchete, que al logaritmo de 2 menos 0.8 y 1 menos 0.8 menos el logaritmo de 2 menos 0 y 1 menos 0, que es igual a 1 entre k, 2 menos 0.8 es 1.2 y 1 menos 0.8 es 0.2 menos 2 menos 0 pues 0, perdón, es 2, y 2 entre 1 es 2. Entonces el tiempo es igual a 1 entre k por 1.2 entre 0.2 es 6 menos 2. Usando propiedades de los logaritmos, nos queda de esta forma: 6 entre 2, que es así, 6 entre 2 es igual a 3. Entonces, sabiendo el valor de k, que es 0.05 minutos por el logaritmo de 3, que es igual a 20 por el logaritmo de 3, que nos queda que es 21.972 minutos. Bueno, disculpen por los ruidos que hubo, porque realmente aquí donde vivo hay mucho ruido. Disculpen. Y espero que les haya gustado el video. Entonces, para concluir, para tener un 80% de la conversión en A, debe llevarse un tiempo de aproximadamente 22 minutos para tener un 80%. Bueno, y nos vemos en otra ocasión.